sistema de presentación. No es presentación. ¿Están viendo? Sí, doctora, se ve. No sigo compartiendo. Ya. ¿Será que se me muestra algo de salud? ¿Qué? ¿Tipo qué? Aquí ya tengo presentación. ¿Y me va a mostrar? Y acá sí te parece. Sí. Esto parece presentación. Ya. Bueno, otra vez. Todas estas son las clases que vamos a llevar. Ahora vamos a hablar sobre ictericia, colelitiasis y complicaciones. ¿Se escucha bien, no? ¿Están escuchando bien? Perfectamente se escucha, doctora. Sí, doctora, se escucha bien. Muy bien. Y están viendo también. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas, y eso depende de la cantidad de bilirrubina que tengamos en el organismo. Entonces, cuanto más alta está la bilirrubina sérica, se va a manifestar con la coloración amarilla. Hasta 2.5 puede haber una ictericia más o menos aparente, digamos una subictericia, pero ya por encima de 2.5 realmente se va a poder ver al examen físico la coloración amarilla de piel y mucosas. Entonces, ¿de dónde viene ese color amarillo? Viene de la bilirrubina, y la bilirrubina viene del M de los glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos envejecen, y de la hemoglobina, la parte M de la hemoglobina de los glóbulos rojos es de donde va a formarse la bilirrubina. Un 80% de la bilirrubina viene del M de la hemoglobina, y un 20% de esta bilirrubina viene de otras enzimas microsomales, de citocromos, de las catalasas y otras hemoproteínas. Entonces se forma a partir del M en un 80%, y se forma la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta se tiene que adherir a la albúmina para poder llegar hacia el hígado. Ya en los hepatocitos, esta bilirrubina indirecta se va a unir a las ligandinas Y y Z, y luego en el sistema retículo endotelial de los hepatocitos se va a unir al ácido glucurónido a través de una enzima que es la uridin-glucuronil-transferasa. Y de esa manera se va a transformar dentro de los hepatocitos la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa o conjugada. Y como tal va a ser eliminada del hígado por medio de la bilis hacia el canalículo biliar. Esta es entonces la forma como se produce la bilirrubina y cómo se metaboliza en el hígado, cómo se transforma la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Cuando la bilirrubina va a estar alta, entonces va a dar ictericia, y pueden haber diferentes formas, diferentes patologías que nos lleven a una hiperbilirrubinemia. Según la topografía, según dónde esté comprometida la formación de la bilirrubina, tenemos que puede ser de tipo prehepática, hepática o poshepática. La prehepática corresponde, según la patogenia, a la hemolítica, la hepática a la hepatocelular, y la poshepática a todas aquellas patologías obstructivas. Si es que hay hemólisis, va a haber mayor M, entonces de esa manera va a haber predominancia de la bilirrubina indirecta.
¿Y qué enfermedades pueden estar relacionadas a hemólisis? Hay enfermedades que tienen que ver con la forma de los eritrocitos. Si la forma de los eritrocitos no es la adecuada, por ejemplo, en la esferocitosis, en la drepanocitosis, estos eritrocitos se rompen al pasar por los vasos sanguíneos. Va a haber una destrucción de estos glóbulos rojos y por lo tanto va a haber más HEM y más formación de bilirrubina. También la deficiencia del 6-fosfato deshidrogenasa va a llevar a este problema, la intoxicación por plomo, la anemia hemolítica autoinmune, la formación de autoanticuerpos, infecciones parasitarias como ser el paludismo. Ustedes saben que el Plasmodium vive o se introduce dentro de los eritrocitos y produce hemólisis e ictericia a expensas de la indirecta. Después, alteraciones tóxicas, quemaduras, alimentos y hongos. Ahora no sé cómo hacer ingresar a algún alumno que está queriendo ingresar por Meet. Tengo que salirme de acá. A ver. Un ratito me saldré para hacerlo ingresar, no sé. Ahora, ¿ven de nuevo? Sí, doctora. ¿Están viendo? Ya. Sí. Y tenemos algunos síndromes ictéricos funcionales. Vamos a hablar de los que donde hay predominancia de la bilirrubina indirecta y los otros donde predomina la bilirrubina directa o conjugada. Entre estos síndromes funcionales de la indirecta están el síndrome de Gilbert y el síndrome de Klinger-Najar tipo 1 y tipo 2. El síndrome de Gilbert es es una patología, diríamos, que se hereda por gen autosómico dominante de penetración variable, predomina en el sexo masculino y se manifiesta entre la segunda y tercera década de la vida, ¿no? Generalmente pacientes que están entre los 20 y tantos y 30 y tantos años, y donde existe un déficit de la enzima de la uridin-glucuronil transferasa, está disminuida, esto desde nacimiento. Por lo tanto, estos pacientes van a tener hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta entre 2 y 5 miligramos por decilitro, no van a tener coluria y son totalmente asintomáticos. No tienen dolor abdominal, no tienen hipocolia, totalmente asintomáticos y todas las demás pruebas de función hepática están normales. Solamente es la bilirrubina indirecta la que va a estar alta y no pasa de 5 miligramos por decilitro. Esto se manifiesta cuando está el paciente en situación de estrés, cuando consume demasiada bebida alcohólica o tiene algún proceso infeccioso o cuando hace ayuno. Por lo tanto, el diagnóstico se realiza principalmente por esta situación, donde se ve de que ecográficamente el hígado está normal, vías biliares normales y todas las demás pruebas de función hepática están normales. Y se descarta hemólisis, ¿no? Si hay un aumento de la bilirrubina indirecta, entonces se tiene que pedir pruebas para ver si es que hay hemólisis, como el nivel de los reticulocitos, como la aptoglobina, la prueba de Coombs. Y si todo esto sale negativo, entonces nos vamos por descarte a que es un síndrome de Gilbert, o podemos hacer una prueba del ayuno, poner a este paciente 2 días a plan de agua y con calorías de no más de 1000 calorías por día, y en estos 2 días pues vamos a ver de que se pone ictérico. Con eso es damos el diagnóstico de Gilbert, que no tiene ningún tratamiento, solamente indicar al paciente que evite ayuno, estrés y que no tiene otra consecuencia, ¿no? Solamente que se va a poner un poco ictérico en esas circunstancias. El síndrome de Klinger-Najar es un síndrome muy poco frecuente
Y tenemos dos tipos de síndrome de Kliger-Najar, el Kliger-Najar tipo 1 y el tipo 2. El Kliger-Najar tipo 1 es más grave que el tipo 2, donde también hay una ausencia de la uridin-glucuronil-transferasa. Entonces, va a haber gran elevación de la bilirrubina indirecta que puede llegar a 40 miligramos por decilitro o más. Se transmite por rasgo autosómico recesivo y se presenta en el recién nacido. Como es tanta la elevación de la bilirrubina indirecta, esta se impregna en los ganglios basales, dando lo que se llama el kernicterus, puede tener hepatomegalia, y esto va a afectar el sistema nervioso central, entonces va a haber secuelas neurológicas. Estos pacientes pueden responder en cierta forma a la fototerapia y también al fenobarbital, pero de todas maneras quedan con secuelas neurológicas y no viven más de 5 años. En el tipo 2, tenemos que este se transmite por rasgo autosómico dominante de penetración incompleta y expresión variable. Es menos grave que el tipo 1 y la elevación de la bilirrubina indirecta llega a 20 miligramos por decilitro más o menos o menos. Por lo tanto, no va a haber secuelas neurológicas y sí responde al uso de fenobarbital, que hace que se normalicen las bilirrubinas. El fenobarbital va a ayudar a que mejore la actividad de la uridin-glucuronil-transferasa, que de todas maneras la tiene muy baja, y también aumenta la concentración de ligandinas Y y Z, que ayuda a que se transforme la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Entonces tienen mejor pronóstico ellos, el Kliger-Najar tipo 2. Con respecto a los síndromes funcionales de hiperbilirrubinemia conjugada, tenemos el síndrome de Dubin-Johnson. Estos síndromes, el Dubin-Johnson y el rotor, que vamos a ver en un momento, ambos son benignos, solamente que hay un aumento de la bilirrubina directa en estos pacientes y el resto de las pruebas de función hepática también son normales. En el Dubin-Johnson, la bilirrubina directa va a elevarse a 2 a 5 miligramos por decilitro, no va a haber más daño hepático, no va a haber elevación de transaminasas ni fosfatasa alcalina. Este se puede presentar en cualquier sexo, cualquier raza, nacionalidad, se transmite de forma autosómica recesiva y en él hay un defecto en el transporte de la bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar. O sea, hay una disminución de este transporte hacia el canalículo biliar, sí se transforma la bilirrubina indirecta en directa en los hepatocitos, pero hay esta alteración en la eliminación del hígado hacia el canalículo biliar. Entonces, para hacer el diagnóstico se puede hacer la prueba de la bromosulfoftaleína, que normalmente cuando se da la bromosulfoftaleína por vía endovenosa, más o menos se da 5 miligramos por kilo, se va a eliminar fácilmente, va a ser eliminada esta bromosulfoftaleína, va a ser metabolizada por el hígado y va a ser eliminada adecuadamente. Ahora, en esta de Dubin-Johnson se va a eliminar de inicio, pero luego nuevamente va a aparecer el colorante en el plasma. Entonces no llega a eliminarse, va a haber un reflujo, no va a haber una buena excreción. Y eso nos puede orientar a que es un Dubin-Johnson. Y también se puede hacer una radiografía que se llama colecistografía oral, donde vamos a tener la vesícula excluida precisamente porque este contraste que se le da no va a ser eliminado hacia las vías biliares. Y por último, se puede hacer una laparoscopía y tomar unas biopsias del hígado, donde se va a ver un acúmulo del pigmento denso centrolobiliar y también macroscópicamente por la laparoscopía vamos a ver un hígado oscuro. No hay tratamiento porque es un proceso benigno, nada más es para hacer el diagnóstico de que ese paciente tiene un síndrome de Dubin-Johnson, por eso tiene la bilirrubina directa alta. El rotor también es un síndrome benigno, que es raro. Igualmente hay elevación de la bilirrubina directa. En el caso hay una mejor eliminación de
de la bilirrubina hacia el canalículo biliar, pero es más lenta. También podemos tener una elevación de la bilirrubina hasta 5 miligramos, no hay otro tipo de alteraciones. Aquí no vamos a tener, por la colecistografía oral, vamos a ver nomás la vesícula, y si se le hace la prueba de la bromosulfoftaleína, se va a eliminar, aunque de forma retardada, lenta. El pronóstico también es bueno. Bueno, hablando de otro tipo de ictericias, pero déjenme ingresar a otro alumno. Ya. Ahora. Ahora me perdí. No sé dónde está. Pero no me sale presentar. Ya se ven las diapos, doctora. ¿Ya se ve? Sí, doctora. Bueno, ahí seguiré. Toda esa cosita que le aparece, colocar la X, ese cuadrito blanco. Ya. Bueno, ya no voy a hacer entrar a nadie más. Bueno, tenemos la ictericia por defecto de excreción. Esto se puede presentar en enfermedades hepáticas como hepatitis por virus, por drogas, por alcohol, donde se elevan ambas bilirrubinas, un poco más la directa que la indirecta. Luego, las colestasis intrahepáticas en enfermedades donde pueda haber utilización de algunos medicamentos que producen esa colestasis, como el propiltiuracilo, la metiltestosterona, la clorpromacina. Y por último, en obstrucciones de la vía biliar, la obstrucción de la vía biliar que puede ser maligna o benigna, ¿no? Que pueden ser las vías biliares intrahepáticas o las vías biliares extrahepáticas. Lo más frecuente pues es la obstrucción de la vía biliar extrahepática, y la causa más frecuente de obstrucción de esta es la coledocolitiasis. Que pueden ser cálculos únicos o múltiples que se puedan localizar, más frecuentemente a nivel del colédoco, que es la vía biliar extrahepática. Y el cuadro clínico que nos da es un dolor cólico en epigastrio, hipocondrio derecho, nos va a dar la coloración amarilla de piel y mucosas, coluria, porque hay un exceso de bilirrubina, y el producto del metabolismo de la bilirrubina, que es la biliverdina, va a estar elevada en la orina. Va a haber hipocolia o acolia, porque como no hay eliminación adecuada de bilis hacia el tubo digestivo, entonces no vamos a tener esta bilis, no vamos a tener la estercobilina en la materia fecal, y por lo tanto las deposiciones van a ser blanquecinas o más o menos de un amarillo claro. Si es que esta ictericia obstructiva persiste por más de 2 días, puede haber proliferación bacteriana en la vía biliar, formación de pus en la vía biliar, y esto se llama colangitis. Entonces, la triada de la colangitis es la triada de Charcot, que consiste en fiebre, ictericia y dolor. Por lo tanto, al examen físico vamos a ver la coloración en piel y mucosas, principalmente en conjuntivas, en la palma de las manos, en el paladar. Vamos a poder localizar esta ictericia. Va a haber dolor a la palpación en hipocondrio derecho, y en caso de que tenga ya colangitis el paciente, va a haber fiebre y taquicardia.
Y pidiendo exámenes de laboratorio, pues tenemos que pedir hemograma, pruebas de función hepática. En el hemograma, si es que hay un cuadro ya infeccioso, una colangitis, podemos tener leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea, células blancas jóvenes, positivas, pueden haber callados. Y dentro de las pruebas de función hepática, la bilirrubina total va a estar aumentada a expensas de la bilirrubina directa en este caso, porque la obstrucción es poshepática, ¿no es cierto? Y con la fosfatasa alcalina aumentada, porque al no haber salida de bilis no hay una buena circulación de la bilis, o sea, la circulación enterohepática va a estar alterada porque hay una obstrucción a nivel del colédoco, entonces va a haber colestasis. Y al haber colestasis, la fosfatasa alcalina se eleva y la gamma-glutamil transpeptidasa también va a estar elevada. Son estas dos enzimas que nos indican que hay colestasis. Cuando hay un proceso obstructivo de la vía biliar, va a haber colestasis y esto va a estar alto. Las transaminasas van a estar algo elevadas por esa misma colestasis. Hay un proceso inflamatorio de los hepatocitos, pero que no es muy importante, por eso van a estar 2, 3, 4, hasta 5 veces lo normal. El tiempo de protrombina se va a prolongar, ya que si no hay esa circulación enterohepática de la bilis, va a haber una disminución de las vitaminas liposolubles, y la primera que se depleta es la vitamina K. Y la vitamina K tiene que ver con el tiempo de protrombina. Si no hay vitamina K, entonces el tiempo de protrombina se va a prolongar. Esto sucede cuando el paciente no acude a consultar 3, 4, 5 días, puede llegar a tener un tiempo de protrombina prolongado. Entonces, cuando se recibe a este tipo de paciente, se le tiene que proporcionar vitamina K por vía intramuscular o endovenosa para corregir el tiempo de protrombina. Luego tenemos que pedir ecografía abdominal. Si hay una obstrucción de la vía biliar, vamos a ver una vía biliar dilatada. Pocas veces se ven los cálculos en el colédoco. Si son grandes, sí se llega a ver y sí pueden dar una sombra sónica, igual que si estuvieran en la vesícula. Si ya tenemos el diagnóstico de una ictericia obstructiva por probable coledocolitiasis, el siguiente estudio es hacer la CEPRE, ¿no? Que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es el mejor método diagnóstico y además nos sirve para hacer el tratamiento también. Si es que hubiera duda de que tenga cálculos en la vesícula, en el colédoco, se puede recurrir a la ecografía endoscópica y a la colangioresonancia. Son otros métodos diagnósticos en caso de duda para no someterle a una RCP, que es un procedimiento más invasivo. Entonces, con la RCP ya podemos hacer la esfinterotomía y extraer los cálculos. En caso de que no se pudiera hacer ninguno de estos procedimientos, si no se puede hacer la RCP para extraer los cálculos por alguna circunstancia que los cálculos son demasiado grandes o es un paciente anciano con comorbilidades, entonces si es factible, pues habrá que extraer mediante cirugía. Otras causas de obstrucción de la vía biliar y que producen ictericia a expensas de la directa son parásitos que se introducen a la vía biliar, como son los ascaris, membranas de los quistes hidatídicos, o sea, de la hidatidosis hepática, o la fasciola hepática, que también puede introducirse a la vía biliar. Y aquí ustedes ven una colangiopancreatografía donde se ve el colédoco dilatado con presencia de varios litos en su interior. Este es el mismo endoscopio, es el endoscopio, el duodenoscopio con el que se hace la RCP. Y aquí vemos los cálculos. Aquí se ve la imagen, esta es la fluoroscopía y esta es la imagen de endoscopía, donde vemos que se está extrayendo los cálculos con una canastilla de dormia, ¿no? Estos alambritos son de la canastilla de dormia que agarran el cálculo y lo extraen de la vía biliar, después de haber hecho una esfinterotomía. Otra causa de obstrucción de la vía biliar es el carcinoma de los conductos biliares, que es más común en varones mayores de 50 años, es es un adenocarcinoma generalmente, este tipo de tumor, que puede ser infiltrante o nodular y que nos da los mismos síntomas.
de ictericia, astenia dinamia, prurito, coluria, colia, que son los signos y síntomas de la ictericia obstructiva. Además, por ser un carcinoma, pues la pérdida de peso, eso hay que tomar en cuenta. Con dolor en hipocondrio derecho. Puede estar este tumor a cualquier nivel de la vía biliar, puede estar en el colédoco distal, colédoco medio. Ahora, si se presenta este problema de que nos da una estenosis en el conducto biliar, se presenta a nivel del hepático común, este tumor se llama tumor de Klatskin. El adenocarcinoma a nivel del hepático común se llama tumor de Klatskin. Y pueden haber 3 subtipos, el esclerosante, en un 70%, el papilar y el nodular. Las vías de diseminación de este tumor son mediante invasión transmural a tejido periductal y estructuras adyacentes, por extensión longitudinal a lo largo de conductos biliares en la submucosa y también por metástasis por vía linfática. Puede metastatizar, lo más frecuente que haga metástasis al hígado. Existe una clasificación que se llama de Bismuth-Corlett para determinar el tipo de tumor de Klatskin según la imagen de estenosis que nos muestre. Entonces, el tipo 1 de Bismuth-Corlett es un tumor por debajo de la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. El tipo 2, tumores que alcanzan la confluencia a nivel del hepático común, donde confluyen el hepático derecho y el hepático izquierdo. El tipo 3 tiene 2 subtipos, el A y el B. El A es un tumor que ocluye el hepático común y el hepático derecho. El B ocluye el hepático común y el hepático izquierdo, y el 4 es un tumor que involucra la confluencia y ambos hepáticos. Esa clasificación nos da el endoscopista por la imagen que encuentra durante la RCP. El diagnóstico entonces del tumor de vías biliares se hace por la clínica, que ya sabemos, datos de ictericia obstructiva con pérdida de peso, los exámenes de laboratorio que son similares a los que hemos visto en la coledocolitiasis, con elevación de la fosfatasa alcalina, de bilirrubina indirecta, GGT alta, y también si sospechamos un problema neoplásico maligno, pues pedimos marcadores tumorales. El antígeno carcino embrionario y el CA19-9 pueden estar altos, en este caso. La ecografía nos mostrará la dilatación de la vía biliar y si es que hay metástasis en hígado. La RCP nos sirve para determinar exactamente esa estenosis y también podemos ayudarnos mediante colangioresonancia magnética nuclear y una tomografía de abdomen con contraste para ver si hay metástasis y si hay también ganglios comprometidos. El tratamiento va a ser quirúrgico si es que no hay metástasis y el paciente está en buenas condiciones, no es un paciente mayor de 80 años, anciano, o sea, hay que ver las comorbilidades, etcétera, para ver si es que es factible operar. Esto opera un cirujano oncólogo. Y si no se puede operar, entonces se le coloca de forma paliativa una endoprótesis biliar mediante RCP, que ya vamos a ver en qué consiste. El pronóstico del tumor de vías biliares es malo, la sobrevida a 5 años es menos del 30%. Aquí ven la imagen del tumor de Klatskin. Este es el colédoco, y aquí tenemos el hepático común. Aquí está la bifurcación y tenemos el hepático derecho y el hepático izquierdo. Entonces, este es un Bismuth-Corlett tipo 4, porque está comprometiendo toda la confluencia más ambos hepáticos. Y ven la dilatación de las vías biliares por encima, porque esto está obstruido. Entonces, se le coloca una prótesis larga
y de esa manera se va a poder, aquí están las prótesis, como ven, por endoscopía se ponen 2 prótesis mediante la RCP, una hacia el hepático derecho y otra hacia el hepático izquierdo para poder, para que drene la bilis y que no le dé colangitis. Y ese es el tratamiento paliativo. Otra causa de obstrucción es el carcinoma de ampolla de Vater, que es más común en varones de más de 50 años, puede ser ulcerado, infiltrante, polipoide y es de tipo adenocarcinoma. La clínica va a ser similar, con datos de ictericia obstructiva, pero en este caso puede ser fluctuante, o sea, el paciente indica de que estuvo ictérico unos días, luego notó que ya no, y después otra vez. Entonces, esto se debe a que este tumor que prolifera a nivel de la ampolla de Vater se ulcera, y al ulcerarse, nuevamente drena la bilis, otra vez crece el tumor, cierra la salida de la bilis. Y de esa manera es una ictericia fluctuante. Entonces, el diagnóstico se hace mediante el laboratorio que nos muestra una ictericia obstructiva y se hace una ecografía, todo lo que se hace para una ictericia obstructiva y por último pues se hace una RCP. Para hacer la RCP se hace una se utiliza el duodenoscopio. Y cuando se introduce el duodenoscopio, pues uno se encuentra con ese tumor a nivel de la ampolla. Por eso aquí dice como método diagnóstico la duodenoscopía. Y viendo ese tumor a nivel de la ampolla de Vater, se toman las biopsias correspondientes, varias biopsias. Y luego hay que hacer una ecoendoscopía, una ecografía endoscópica, para ver qué grado de compromiso tiene de la pared del duodeno, y también una tomografía con contraste. Si es un tumor que solamente está comprometiendo la ampolla, no hay ganglios y no hay metástasis, el tratamiento puede hacerse mediante ampulectomía endoscópica. Se puede hacer una resección mediante endoscopía de todo ese tumor e incluso puede ser curativo. En caso de que no se pueda hacer el tratamiento endoscópico, entonces se hace una cirugía de Whipple, que es una duodenopancreatectomía, que es una cirugía bastante amplia, con bastante morbimortalidad, pero de todas maneras hay resultados. En la caja hemos tenido como 5 pacientes en los últimos 3 años que han ido a Whipple y les ha ido bien. En caso de que no pueda hacerse ninguno de estos procedimientos porque ya es un tumor invasivo o es una persona muy anciana que no se pueda ya hacer mayor cosa, entonces se pone una prótesis biliar como un tratamiento paliativo y la sobrevida va a ser de 6 meses a 2 años. Esta es la bibliografía complementaria para todo esto que hemos hablado. Pueden buscar este libro a nivel de internet, que es de la Sociedad de Gastroenterología de España. Está en internet, es gratuito, está bastante claro, concreto y es algo más que podrían leer si es que les interesa. Y luego otro libro que le voy a pasar a Melissa, es de la sociedad chilena, el anterior es de la sociedad española, este es de la sociedad chilena, donde también están todas las patologías que han llevado en teoría y que les puede ayudar un poco más a entender y aprender. Ahora no sé qué hora es, no sé si vamos a suspender o continuamos con, les tengo que dar colelitiasis y complicaciones, que no es muy largo, tal vez unos 15 a 20 minutos. ¿Pueden quedarse? Yo puedo. No sé, ustedes díganme. Sí, doctora, no tenemos clases después. Ya. Entonces continuaremos con esto.